Buen día. Hoy vamos a desarrollar en el módulo de principios administrativos el tema número 8 y tiene que ver mucho con la globalización y la competitividad. La globalización es un proceso de integración e interdependencia de las naciones en los diferentes ámbitos de la sociedad, cultural, social, político, jurídico, legal y económico. Normalmente en la actualidad existen estos procesos de globalización para la dinámica de las organizaciones. Nos permite a nosotros como profesionales o le permite al profesional de la administración un conocimiento de diferentes fenómenos que los van a llevar a algo que es importante y se llama ventaja competitiva. Este significado lo vamos a ver al final porque para comprender qué es ventaja competitiva debemos tener claro los dos conceptos de globalización y competitividad. Si bien es cierto existen diferentes significados en general, damos este significado de globalización eh, dando un conocimiento claro sobre cómo integrar interdependencia quiere decir que que tanto yo dependo de él como él depende de mí entre las naciones. Pero también vamos a enfocarnos un poco en globalización económica. La globalización económica es la intensificación de los flujos de personas, bienes y servicios, tecnología, capital e información de un país con diferentes países del mundo. Hablamos también que esto nos permite a nosotros incrementar la competitividad entre otros países, ¿sí? Nos permite a nosotros tener, empezar a desarrollar actividades y estrategias porque existen unas amenazas amplias dentro del medio, las cuales nos llevan a empezar a desarrollar eso. Entonces, dice incrementar la competitividad. ¿Qué es competitividad? Ahorita lo vamos a ver más claro sobre lo que es la competitividad. Ofrece oportunidades, ¿sí? Para las personas, las organizaciones y las naciones con el fin de dinamizar los flujos de bienes y servicios apoyados por el desarrollo de tecnologías de la información y las comunicaciones. Y asimismo nos libera de las barreras de fronteras dinamizadas, es decir, empieza a quitar esas barreras nacionales de forma dinámica. La competitividad, entonces, cuando hablamos de esto, ¿sí? La globalización económica entonces se puede definir que en el nivel se puede dar en diferentes niveles, a nivel país, sector de la actividad y de la empresa. En términos generales, pues la globalización, eh, digamos que es la intensificación a nivel país de bienes y personas, ¿sí? Los indicadores más utilizados para medir el grado de globalización de un país son los flujos del comercio exterior, es decir, las importaciones y las exportaciones que hace. ¿Cuánto trae, cuánto entra? Importación, cuánto entra del exterior, exportación, cuánto envío yo a los demás países, ¿sí? Y eso se ve en el PIB, en el Producto Interno Bruto del país y en la inversión extranjera directa que recibe o que envía un país. Eh, También podemos ver que existen en los diferentes sectores también un alto grado de competitividad y estos se consideran globalizados cuando existe una gran interdependencia entre la posición competitiva de la empresa de un sector de la actividad económica entre distintos países. Es decir, como por ejemplo, el café que está posicionado mucho a nivel internacional, y más que todo Juan Valdés, que lo ha hecho internacional, el café de Colombia es el más apetecido a nivel internacional.
Es decir, que tiene este producto, este sector es globalizado, así mismo como el petróleo, en la parte extranjera. Y eh, un sector empresarial de un determinado país está globalizado cuando las empresas constitutivas del mismo evidencian una amplia participación en el mercado mundial. Es decir, cuánto estamos nosotros en el mundo repetidos, por decirlo así, o a cuántos países llegamos en el mundo con ese producto como tal. Entonces estamos hablando de ese sector como tal. Mientras que una organización o en una empresa se considera que está globalizada cuando éstas se realizan actividades en diversos países y participa en los principales mercados internacionales. Es decir, cuando una empresa tiene participación en otros países, cuando realiza actividades comerciales de producción o de inversión en otros países. Ahora hablamos de competitividad. La competitividad, ¿sí? Está muy unido al concepto de globalización, ¿sí? Porque en esto nos permite, digamos, empezar a ver el tema más elocuentemente, ¿sí? La competitividad debe entenderse desde un enfoque diferente. No solamente existe el significado de competitividad a nivel general, sino que la competitividad la podemos ver desde un enfoque macro, un enfoque meso y un enfoque micro. El macro nos habla de el agregado nacional y el meso nos habla de el sector económico y el micro a nivel organizacional. Pero, ¿qué es la competitividad macro? La competitividad macro nos habla de la capacidad de un país en mercado abierto, o sea, cuando tiene injerencias en otros países, para producir bienes y servicios para los mercados nacionales e internacionales al tiempo que mantiene o aumenta la renta nacional. ¿Cómo así, profe? Es decir, la capacidad que tiene, por ejemplo, a nivel Colombia, la capacidad que tiene Colombia de producir café. Vamos a hablar del café. Entonces, la capacidad que tiene Colombia de producir café es competitivo a nivel internacional porque nadie le gana. Uno dice, no, nadie le gana a Colombia en producción de café. Es el mejor, ¿sí? Y pueden en otros países quedarse sin café, pero Colombia sigue vendiendo café, ¿sí? Colombia sigue produciendo café. Y la renta nacional habla sobre los ingresos nacionales a nivel nacional. Y obviamente esta lo aumenta. Entonces empieza a tener mayor beneficio y mayores incrementos en su renta nacional. La competitividad meso, que nos habla a nivel sector. Sí, por eso coloqué aquí diferentes sectores científicos, agricultores, ¿sí? Entonces, ¿qué es la competitividad meso? Es la capacidad de un sector, ¿sí? Un sector para mantener o aumentar en condiciones libres de competencia su participación en los mercados exteriores. Entonces, cuando nosotros miramos, ¿sí? La capacidad de ese sector, hablamos de eh, que se debe mantener un crecimiento satisfactorio a las rentas generadas por la actividad, ¿cierto? Y que desde esa perspectiva empieza a contribuirle al país. Entonces, cuando decimos, no, a nivel en el sector de turismo, nadie le gana a Colombia porque Colombia tiene una cantidad,
de sectores turísticos en los cuales las personas del extranjero vienen a visitarnos porque tenemos mucho turismo. Entonces, ese sector tiene la capacidad de mantenerse dentro de los mercados a nivel tanto interior como exterior. Competitividad micro. La competitividad micro me habla a mí sobre las empresas como tal, sobre la organización. Entonces me habla sobre la capacidad de una empresa para producir bienes y servicios destinados a los distintos mercados en los que se compite, eh, conservando y aumentando su cuota obviamente de participación y su nivel de rentabilidad. Hoy por hoy muchas organizaciones tienen que empezar a desarrollarse y ella es competitiva a nivel empresa cuando compite con las empresas del mismo sector y es la primera. Cuando compite a nivel sector con otros países y sigue estando en una de las primeras. Entonces, o su nivel de participación empieza a aumentar. Y empieza a aumentar no solamente el nivel de participación, sino el nivel de rentabilidad, el nivel de crecimiento. Entonces, como consecuencia de estos procesos de globalización y en particular del incremento de la competencia, las empresas nacionales eh, y también los países como tal han asumido el reto de generar algo que se llama ventaja competitiva, ¿cierto? Y la ventaja competitiva eh, sostenible, ellos hablan de una ventaja competitiva sostenible, es sostenerla en el tiempo, ¿verdad? Eh, nos dice que es la capacidad de una empresa de sobreponerse a otra u otras de la misma industria o sector mediante técnicas no necesariamente definidas. Es decir, que digamos que una de las fuentes importantes de la ventaja competitiva radica en la capacidad de estar alineadas, ¿sí?, con la oferta de sus bienes o servicios con la respuesta a las necesidades de los clientes usuarios. O sea, siempre tiene la respuesta para satisfacer las necesidades de los usuarios. Asimismo, eh, permite o radica primero en tener ese alineamiento, ¿sí? Con respecto a esas necesidades. Y también hay otros autores que dicen que existe una disponibilidad y un aprovechamiento de sus recursos y capacidades. Y más que todo en las partes intangibles, o sea, es decir, el conocimiento, ¿sí?, a las personas, el conocimiento de las personas, esa es la parte intangible que permite a las empresas ser competitivas, porque las empresas son competitivas cuando tienen una gran cantidad de eh, personas con unos conocimientos extraordinarios y que permite aprovechar esas capacidades de cada uno que son de difícil transferencia, ¿sí? Eh, y que la experticia de los trabajadores, la cultura que ellos tengan, les va a ayudar. Eh, es decir, una empresa alcanza una ventaja competitiva cuando logra mantenerse o ganar participación en el mercado y obtiene una rentabilidad superior a la del promedio de las empresas del sector. Em, la ventaja competitiva no es algo que previamente poseen las empresas, sino que es un resultado que se obtiene como consecuencia de acciones que ellas hacen para mejorar su rentabilidad. Es decir, una empresa que siempre está pensando en mejorar su rentabilidad y hacer cosas creativas y diseños creativos. Actualmente existen diferentes retos en los que se enfrentan las organizaciones eh, para lograr ser competitivas, ¿verdad? Uno de los más importantes es construir alianzas, perdón, ¿sí?
empezar a trabajar en conjunto con los clientes y con otros productores o proveedores, empezar a formar cadenas de valor y de distribución, depender menos, obviamente, de los factores que son, de los factores y productos básicos, ofrecer bienes y servicios innovadores que cambien la diferencia, que permitan realmente mejorar. eh, y digamos que a nivel general, cuando nosotros hablamos de competitividad, hablamos mucho sobre el desarrollo del potencial humano, ¿sí? Existen varios informes de competitividad y uno de ellos es el Foro Mundial, que habla que eh, son 12 factores que determinan la competitividad internacional, es decir, a nivel país, en cualquiera de las etapas de los desarrollos. Y hablamos sobre las instituciones, las infraestructuras, la macroeconomía, la salud, la educación básica primaria, la educación superior, la eficiencia de los bienes del mercado, en el mercado, la eficiencia de la labor en el mercado, el desarrollo de un mercado financiero, la tecnología que utilicen las empresas de ese país como tal, eh, el tamaño del mercado, los negocios y muy importante la innovación que estos utilicen. Entonces, es importante nosotros tener claro que para tener, llegar a ser competitivos dentro de una organización a nivel global, pues estamos hablando, debemos empezar a forjar esa ventaja competitiva, empezar a forjar en nuestros empleados un desarrollo humano, ¿sí? Un desarrollo de conocimientos, un desarrollo de habilidades y destrezas que permita generar ideas nuevas, que permita crecer a la organización a través, obviamente, de esa complejidad en la que está enmarcada y empezar a hacer cambios o hacer gestión del cambio de manera progresiva. Eh, Sin duda alguna, cuando hablamos de competitividad en las organizaciones, estamos hablando de aumentar nuestra productividad, de aumentar nuestra cultura, es decir, empezar a comprender las demás culturas y empezar a tener muchísimo mayor valor de lo que es la cultura. Y existe obviamente un grado de incertidumbre de cómo es el crecimiento, pero sin embargo, cuando empezamos a forjar ese desarrollo humano, ese potencial y ese conocimiento humano, empezamos a crecer y empezamos a evolucionar dentro del mercado y es lo que nos permite a nosotros un mayor posicionamiento dentro de esto a nivel nacional e internacional. Hasta aquí hemos visto lo importante que es eh, la globalización y la competitividad dentro de la organización para que las empresas y el país como tal, el sector, los diferentes enfoques o los diferentes niveles empiecen a forjarse como competitivos. Es importante conocerlos, es importante empezar a desarrollar esa parte competitiva dentro de las organizaciones. Es lo que realmente va a llevar a las organizaciones, no solamente a las organizaciones, sino a ese administrador a darse a conocer, a reconocerse. Eh, este es nuestro tema final del módulo de principios administrativos y es importante tener una gran envergadura sobre lo que es cada uno de estos temas y empezar a forjarlo de manera importante que con el fin de que lleven un crecimiento no solamente a la organización sino a nivel país. Un buen día.